into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. But I remember days I wonder we were always gonna last. Yeah, I do remember. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y este es mi canal Mary's Home, donde hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. Hoy os traigo una rutina de limpieza en la que, aparte de hacer la rutina diaria, voy a hacer una limpieza un poco más profunda de puertas, zócalos y también voy a limpiar la lavadora en profundidad. Y quedaros hasta el final que os voy a enseñar cómo funciona mi cafetera, porque es algo que me habéis pedido muchísimo y lo tenía que grabar ya. Lo primero que hago en la cocina es despejar el fregadero, porque, como os he comentado, quiero limpiar la lavadora en profundidad y necesito el fregadero vacío para poder limpiar bien el cajetín. He empezado vaciando el lavavajillas, que lo tenía limpio, y colocando todo en su sitio. Mi vajilla es la Gladalis de Ikea, la de color gris, y ahora que estaba guardando los platos me he acordado de que hace unos días, guardando los platos en el armario, se me resbaló uno de la mano y cayó al suelo desde bastante altura, casi a la altura del portaplatos del armario. Y yo pensaba que se iba a romper, de hecho hice el gesto así como para protegerme, pero en absoluto, es que no se hizo ni un rasguño. Además el plato rebotó varias veces y bueno, quedé alucinada, digo, madre mía, sí que es buena esta vajilla, no sé de qué material es, pero creo que otro plato se me habría hecho añicos. No sé si fue suerte o la forma de caer, no tengo ni idea, pero el caso es que a veces se me han caído platos de otras vajillas desde menos altura y se han roto en mil pedazos. Sigo fregando a mano las cosas que no meto en el lavavajillas, entre ellas la bandeja de los pozos del café y la bandeja de las tazas, que se tiene que limpiar bastante a menudo, y después os contaré más cuando os hable de la cafetera. De las tareas del reto de julio me queda limpiar las puertas y los zócalos y hacer limpieza profunda de la lavadora, que por eso lo voy a hacer en este vídeo. Por si alguien no lo sabe, cada mes propongo un reto de limpieza que lo comparto tanto por Instagram como por aquí por YouTube, que dejo una publicación en mi canal. Esto lo hago para motivarnos un poco entre todos y por supuesto no es necesario acabarlo entero, pero creo que es una buena forma de animarnos y de recordarnos limpiar cosas que a veces podemos olvidar. No sé cómo lo lleváis este mes, la verdad es que se nota que es verano porque por Instagram prácticamente nadie ha compartido nada y voy a tener que pensar a ver qué reto hago en agosto, porque creo que va a tener que ser bastante light, tipo tómate un mojito en la playa o algo así. Pero bueno, algo haré porque sé que a muchos os ayuda y os motiva. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Para limpiar el cajetín voy a llenar el fregadero con agua caliente y le voy a poner unas gotitas de lavavajillas y un taponcito de Zoflora, que es un desinfectante aromático concentrado que además elimina los malos olores. Yo lo compro en Amazon cuando hay ofertas porque es un producto que viene de Reino Unido y es bastante caro.
Ya habéis visto lo poquito que me queda, pero es que últimamente no encuentro ofertas. Muchas veces me preguntáis, pero no os preocupéis que cuando encuentre alguna oferta yo os aviso. He sacado el cajetín y lo he dejado en remojo en el fregadero y mientras tanto voy a limpiar el compartimento de abajo para sacar el agua del tubo y yo lo que hago es poner una bayeta y un tupper. Y cuando ya no sale agua abro el tapón, que yo lo tengo muy limpio porque esto lo hago religiosamente cada mes. Este tapón lo dejo en remojo en el fregadero con el cajetín. Y mientras tanto voy limpiando este huequito de aquí, que yo lo hago con Zoflora, con el mismo desinfectante concentrado, pero podéis utilizar el producto que queráis. Y con este cepillo eléctrico de Temu, que me encanta porque es muy estrechito y llegas a cualquier rincón. Lo siguiente que limpio es el hueco del cajetín, ya que es una zona que casi siempre está cerrada, quedan restos de detergente y esto puede formar moho y causar malos olores. Y ahora limpio el cajetín con agua y jabón para eliminar restos de detergente y suciedad. Hay muchas personas que piensan que como la lavadora es un electrodoméstico que sirve para limpiar, no necesita ser limpiado. Y esto es un error porque la falta de limpieza de la lavadora puede afectar no solo al buen funcionamiento del electrodoméstico y a su durabilidad, sino que también pueden aparecer problemas como malos olores, que la ropa salga oliendo mal y que no se limpie correctamente. Así que no es necesario que lo hagáis cada mes como lo hago yo si no queréis, pero yo sí que os recomiendo hacerlo como muy tarde, cada 2 o 3 meses. Además tenéis que pensar que cuanto más tiempo dejéis estará más sucia y vais a tardar mucho más en limpiarla. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Lo siguiente que hago es limpiar la goma. Pulverizo un poco de Zoflora y limpio con el cepillo. Mi goma está muy limpia porque siempre cuando termino de utilizar la lavadora seco bien la goma, dejo la puerta abierta hasta que se seque y después siempre tengo la puerta de la lavadora un poco entornada, nunca la dejo cerrada del todo para que no coja humedad y se forme moho. Si vuestra goma está muy sucia podéis limpiarla con agua oxigenada, oxígeno activo o lejía. Con cualquiera de estos 3 productos os va a quedar muy bien. Pero sobre todo yo os recomiendo que hagáis lo que os he comentado porque de esta forma siempre tendréis la goma limpia y vuestra lavadora no cogerá malos olores. Por último pongo la lavadora en un programa a 95 grados con media taza de bicarbonato en el tambor y una taza de vinagre de limpieza en el compartimento del detergente. Bueno, la limpieza de la lavadora ya está, ahora solo falta que termine de lavar, secar bien por dentro y estaría lista. Ahora voy a limpiar las encimeras, voy a despejarlo todo, a sacar todo lo que hay encima, a limpiar por detrás y por debajo. Esto no lo hago cada vez que limpio la cocina, pero por lo menos una vez al día sí que me gusta hacerlo. El producto que estoy utilizando es el multiusos de bicarbonato de Fabulosa, el de limonada rosa, que es mi aroma favorito y lo compro en Action. La última vez que estuve en Primaprix lo tenían, aunque es verdad que en Primaprix no lo tienen siempre y en Action sí, a no ser que esté agotado.
Esta estantería de madera donde tengo las tazas, me preguntáis un montón por ella y también es de Action. Ahora no sé si la tendrán porque, bueno, estas cosas vuelan porque son muy económicas y traen pocas. Y la verdad es que estuve mucho tiempo detrás de ella porque me encanta, me gusta muchísimo y no la encontraba hasta que al final conseguí una. Por fin he encontrado la aceitera antigoteo perfecta, es la que os enseñé en uno de mis últimos hauls de Temu y lo único que no me acaba de gustar es que es un poco pequeña, me gustaría que fuera más grande, pero por lo demás es perfecta. Estaba cansada de tener que limpiar siempre la aceitera por fuera o tener que estar limpiando el roal que dejaba en la bandeja o en la encimera y con esta no es necesario. Ahora ya puedo limpiar el fregadero, que lo hago normalmente con Cif. Yo utilizo el de limón porque me encanta su aroma, pero cualquier tipo de Cif creo que es buenísimo y ya sé que siempre os hablo de este producto y no quiero ser pesada, pero es que no me canso de recomendarlo porque creo que es un producto maravilloso que sirve para limpiar muchísimas cosas y por eso es perfecto para todas aquellas personas que no quieran tener 20.000 productos de limpieza como tengo yo. Como toque final, en el fregadero me gusta tirar por el desagüe un chorrito de este ambientador concentrado de Foresan y seguidamente agua caliente. Deja un olor muy agradable en la cocina y elimina los malos olores de las tuberías. Foresan tiene diferentes fragancias y yo las tengo todas, la verdad es que todas huelen fenomenal y así voy cambiando. También voy a darle un repaso rápido con el plumero atrapapolvo a las lámparas y a los cuadros de la barrita de la cocina porque se acumula bastante polvo. Para el pie metálico de acero inoxidable del taburete utilizo el mismo multiusos de Fabulosa porque también sirve para acero inoxidable y lo deja perfecto. Antes de pasar al salón voy a darle un repaso a los zócalos con la aspiradora porque hoy los tengo que limpiar más a fondo, pero antes de hacerlo me gusta pasar la aspiradora para eliminar el exceso de polvo. Now just look at me, I'm a ghost with nothing left. Hollow, emptied out, what got lost can't be found. You stole. Ahora me pongo con el sofá y la mesa para dejar un poco decente el salón, porque esto es lo que hace que el salón se vea desordenado. Es como la cama en el dormitorio, ¿no? Que si la cama está hecha parece que todo esté limpio, aunque realmente no lo esté tanto. Cuando limpio esta zona me gusta dejar los mandos en su cajita, aunque realmente dentro de la caja están poco tiempo, por la noche y durante el día están casi siempre fuera y es normal.
pero no sé, en el momento de limpiar pues me gusta guardarlos en su sitio. Pasar el aspirador cada día por el sofá para mí es obligatorio porque tenemos a las perritas y ellas se suben al sofá con nosotros. Bueno, no saben subir, pero las subimos porque nos gusta estar con ellas en el sofá. Y no pasa nada, lo disfrutamos un montón, pero claro, luego tenemos que limpiar y sobre todo ahora que están en plena muda de pelo. Y me preguntaréis, Mary, ¿por qué tienes una manta en el sofá en pleno verano? Bueno, pues la tengo por diva, porque a ella le encanta y la tengo aquí en el sofá pues para cuando ella suba que se pueda poner. El limpiacristales de Mercadona que tanto me gusta se me terminó y como en las instrucciones del multiusos de Fabulosa pone que también se puede utilizar en los cristales, bueno, pues lo probé una vez en el cristal y me encantó el resultado, así que la mesa la estoy limpiando con este mismo producto. Y para acabar en el sofá, cuando ya está todo bien colocadito, me gusta pulverizar este ambientador textil casero que lleva agua, alcohol y suavizante. Y ahora voy con las puertas y con los zócalos. Los limpio con agua caliente y un chorrito de lavavajillas. Una bayeta mojada bien escurrida y después, muy importante, secar para que no queden marcas. Si queréis ir más rápido y no tener que secar, podéis utilizar una mezcla de agua con alcohol. Antes de limpiar cada puerta, paso el plumero para eliminar el exceso de polvo y como veis con la misma bayeta también le doy a los cristales. Solo os he grabado 2 puertas, una con cristales y otra sin, porque realmente todas las puertas las limpio de la misma forma y no quería que fuera un vídeo tan largo limpiando siempre lo mismo. La verdad es que limpiar las puertas es algo que me da bastante pereza y eso que tengo pocas, no tengo demasiadas puertas, aunque en el momento de limpiarlas para mí son demasiadas, pero sé que hay personas que tienen muchísimas más puertas y no me lo quiero ni imaginar. Si veo que el agua se pone muy sucia la cambio, por supuesto, y los zócalos los limpio de la misma forma, como antes había pasado el aspirador, ahora simplemente lo que hago es pasar la bayeta mojada bien escurrida y después los seco. Y para acabar paso el aspirador por toda la casa, siempre lo paso una vez al día porque como os he comentado antes, con mascotas es obligado para mí. Normalmente utilizo este aspirador de mano, aunque a veces paso la mopa y otras el robot aspirador, pero siempre tengo que pasar algo.
Y ahora os voy a explicar cómo funciona mi cafetera, que ya hace bastante tiempo que la tengo y me lo habéis pedido mucho, y como vuestros deseos son órdenes, aquí os lo traigo. Es el modelo Aura de Incapto y es una cafetera súper automática de café en grano recién molido. La tenéis disponible en color blanco y en color negro. Tiene esta bandeja para poner la taza o por si caen gotitas de café también se quedan aquí y después es muy fácil de limpiar. Como veis, la bandeja se extrae con mucha facilidad dependiendo de si queremos utilizar una taza o de lo contrario queremos utilizar un vaso alto y no nos cabe. El pitorrito por donde sale el café se puede subir o bajar dependiendo de la taza o el vaso que queramos utilizar para evitar que salpique el café al caer. A la hora de limpiar tenéis que tener en cuenta la bandeja de los pozos del café, que es esta de aquí, que como veis se saca con mucha facilidad para poderla limpiar. Se tiene que ir vaciando para que no se llene demasiado y cada pocos días a mí me gusta lavarla con agua y jabón. Además, si la bandeja está demasiado llena, la máquina te avisa encendiéndose una luz. Este es el depósito de agua. En este modelo es transparente y esto es una ventaja porque nos permite ver el nivel de agua sin tener que mover la cafetera. El depósito se puede extraer, pero no es necesario porque tiene esta tapa que nos permite llenarlo sin tener que sacarlo. Esta marca de aquí nos indica hasta dónde tenemos que llenarlo de agua y algo que me gusta mucho es que tiene mucha capacidad y tardamos mucho en volverlo a llenar. Este es el depósito de los granos de café. Y esta es la rueda del grado de molienda. Podemos seleccionar una molienda más fina o una molienda más gruesa dependiendo de nuestro gusto de café. La tapa cierra herméticamente para evitar que entre suciedad o lo que sea. Para ponerla en marcha es muy sencillo, solo tiene un botón que es este de aquí, tanto para encenderla como para apagarla. Y algo que me gusta mucho es que cada vez que la enciendes hace una limpieza automática y saca el agua sucia que va quedando, así que resulta muy cómodo porque te olvidas de tener que estar limpiándola por dentro. Yo siempre pongo una taza porque así no se ensucia la bandeja. Después de un tiempo utilizándola puedo decir que estoy muy contenta con ella, me gusta mucho cómo hace el café y también me gusta mucho su estética, creo que es muy bonita y encaja muy bien en la cocina. Este vídeo os lo estoy haciendo a tiempo real, sin cortes, para que veáis lo que tarda en hacer la limpieza, en moler el café y en hacer el café. Ya ha terminado la limpieza, mirad el agua, lo sucia que ha salido y una vez hecho esto ya podemos preparar nuestro café. En la pantalla negra hay unos dibujitos para seleccionar el café que queremos. El primero es para hacer un café corto o expreso, el segundo para hacer 2 cafés a la vez, café largo, café americano, para echar agua si queremos hacer una infusión y el último es para seleccionar nuestro café favorito. Y ahora vamos a preparar un café como me lo suelo preparar yo para que veáis cuánto tarda y cómo funciona. Os voy a dejar el vídeo con sonido para que veáis el ruido que hace. Ya habéis visto que tarda muy poco desde que muele el café hasta que sale el café. Creo que tarda más o menos lo mismo que una cafetera de cápsulas, es muy rápida. A mí me gusta tomar el café con leche, así que pongo la leche en el espumador que va de maravilla, este es de Amazon, y normalmente le añado el azúcar en la leche para que se mezcle todo bien. Ahora ponemos la tapa, seleccionamos el modo que queremos porque este espumador tiene 4 modos de espuma y ahora solo falta esperar. Y ya tenemos listo el café, no me digáis que no tiene pintaza. Bueno, una de las preguntas que más me hacéis sobre la cafetera es si es muy grande. Bueno, el tamaño ya lo veis.
Sí que es cierto que si la comparamos con una cafetera de cápsulas es bastante más grande, pero bueno, el mecanismo que tiene pues es diferente y yo antes de elegir esta estuve haciendo una comparativa con otras marcas y esta de Incapto es la más pequeña que hay en el mercado. Así que para ser una cafetera súper automática tiene un tamaño muy compacto. La cafetera también nos avisa con un sensor en el caso de que falte agua en el depósito. Bueno, creo que no me olvido nada, he intentado explicarlo lo mejor posible, pero si os queda alguna otra duda, dejádmela en comentarios que os contestaré encantada. Os dejaré el enlace de la cafetera en la cajita de descripción por si queréis echarle un vistazo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y como siempre os digo que os haya motivado a limpiar vuestra casa. Si os ha gustado no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.